Era un día como cualquier otro cuando me desperté con el corazón pesado. Mi novio, Mateo, y yo habíamos estado juntos unos 4 meses y parecía que todo iba bien. Pero justo antes de dormirme me había pasado una imagen en la cabeza que no me salía de la mente, mi mejor amiga, Sofía, riendo con él en un bar. No sé por qué, pero ese momento me hizo sentir como si el universo se hubiera vuelto contra mí. Mateo siempre decía que era muy amigo de Sofía y que no había nada que ver entre ellos, pero yo empezaba a dudar. El otro día, cuando nos fuimos del bar juntos, él me dijo que ella le había llamado para celebrar su cumpleaños. Eso fue lo que me hizo sentir como si estaba siendo cobarde. ¿Por qué no le podía decir la verdad a Mateo? ¿Por qué tenía que ocultarlo y dejar que mi paranoia se llevara el control? La noche anterior, justo antes de dormirme, había estado mirando sus mensajes de texto en mi teléfono y vi que había conversado con Sofía sobre algo importante. No sé qué era, pero me parecía que estaban hablando en clave. Eso fue cuando la imagen se hizo realidad. Me desperté sintiéndome como si el aire fuera tóxico y no podía respirar. De repente mi mente empezó a hacerme preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué estaba pasando entre Mateo y Sofía? Porque él no me decía la verdad. Yo sabía que era paranoica, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal. Me sentí como si estuviera viviendo en una película de suspense y no sabía cómo iba a salir de ahí. La tensión en mi pecho crecía cada segundo. ¿Qué iba a pasar cuando Mateo se despertara y se enterara de que yo había estado investigando sus conversaciones? ¿Me diría la verdad o me mentiría de nuevo? No sabía qué hacer ni qué decir. Solo sentía que estaba perdiendo el control y no podía evitar preguntarme qué me estaba pasando. Me desperté con un ruido en mi cabeza que no era más que la sirena de la paranoia. Me di cuenta de que había estado soñando, pero el sueño seguía vivo en mí. La imagen de Mateo y Sofía hablando en clave siguió grabada en mi mente. Me levanté de la cama y me vestí con rapidez, sin pensar en lo que estaba haciendo. Me fui a la cocina y preparé un café para calmar el nerviosismo. Mientras esperaba que el líquido se calentara, revisé los mensajes que Mateo había enviado a Sofía. Nada fuera de lo normal, pensé. Pero no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que estaba pasando algo detrás de mi espalda. Me senté en el sofá y comencé a revisar los mensajes otra vez. Esta vez noté algo raro. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era un mensaje de Mateo para Sofía, pero lo había enviado hace 2 semanas. ¿Por qué no me lo había dicho? Me sentí como si estuviera cayendo en una trampa y no sabía cómo salir. La tensión en mi pecho crecía cada segundo. ¿Qué iba a pasar cuando Mateo se despertara y se enterara de que yo había estado investigando sus conversaciones? No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Me senté allí durante horas, tratando de procesar lo que había descubierto. La incertidumbre me corroía por dentro. No podía seguir viviendo con esa sensación de que Mateo escondía algo de mí. Necesitaba hablar con alguien, pero no sabía quién podría entenderme. Por fin, cuando el sol empezó a ponerse, me decidí a ir al apartamento de mi amiga Paula. Ella siempre era honesta y directa, y pensé que necesitaba eso en ese momento. Cuando llegué, encontré la luz apagada y Paula viendo una película en su computadora. Me senté a su lado y le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó con atención, sin interrumpir ni juzgar. Al final se volvió hacia mí y me preguntó qué vas a hacer. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Paula miró la hora en su computadora y dijo: mañana es el cumpleaños de Mateo. ¿Quieres ir conmigo a celebrarlo? Podríamos hablar un poco más sobre esto. Me sentí como si estuviera siendo testigo de una broma cruel. ¿Cómo podía celebrar el cumpleaños de alguien que me había engañado? Sentí como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. La idea de celebrar el cumpleaños de Mateo me parecía absurda, como si Paula estuviera tratando de hacerme olvidar lo que había pasado.
pero al mismo tiempo no quise rechazar su invitación porque sabía que ella iba a tratar de ayudarme a encontrar una salida. Así que acepté y fuimos a la fiesta del día siguiente. Me sentí como si estuviera viviendo en un sueño, rodeada de risas y música mientras intentaba no pensar en lo que había pasado. Paula me miraba con expresiones de preocupación, pero yo sabía que ella no podía hacer más que eso. Después de la fiesta fuimos a una cafetería para charlar un rato. Ella me preguntó qué había decidido hacer y yo le conté que estaba pensando en hablar con Mateo, en intentar entender por qué había hecho lo que hizo. Paula me escuchó atentamente y luego dijo: creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Necesitas saber la verdad. Pero justo cuando parecía que había una luz al final del túnel, sentí que Mateo no estaba dispuesto a hablar conmigo. Me envió un mensaje breve, diciendo que necesitaba tiempo para reflexionar y que no quería hablar sobre el tema. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Era evidente que todo lo que había pasado hasta ese momento era una charla vacía. ¿Qué iba a hacer ahora? La verdad es que me sentí tan derrotado después de aquel mensaje de Mateo. Me parecía que había perdido el control total sobre mi vida. No sabía qué hacer, no sabía hacia dónde mirar. Paula estaba tratando de consolarme, pero yo no era capaz de escucharla. Simplemente me sentía como si estuviera nadando en aguas turbulentas y no encontrara un lugar donde aferrarme. Después de unos minutos sin hablar, ella decidió hacer algo. Me agarró del brazo y me dijo: vamos a irnos. Necesitas un descanso. Me sentía tan confundido que apenas podía responder. Pero cuando salimos de la cafetería sentí que el aire fresco me hizo un poco de bien. Camino al lado de Paula, sintiendo su apoyo y su calor. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de superar esto por mí mismo y por mi relación con Mateo. Y justo en ese momento me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo no era el único que estaba sufriendo aquí. Paula también estaba pasando por un proceso similar. Así que tomé una decisión allí en ese instante. Decidí hablar con ella, compartir mi confusión y mi frustración. Y cuando lo hice, me sentí liberado de un peso que llevaba encima desde hacía tiempo. Me di cuenta de que no estaba solo, y eso fue el comienzo de mi camino hacia la recuperación.